Perché facciamo? Se le non vuole che già. E se mi usa lui, mi legge sui cittadini. Muy bien. Gracias a ustedes, Tina. Muy bien. Venga, chao. Io a sera magari perché non dormi mai, ostia, non è una volta pim pam. Chi vai? Porca vai? Vedi? No, non quero. Come che no? No, non quero, raggio. Michele? No, no, mi non...
No sé, intenterà di... Claro, típico, va a intentar convencerte tú y claro. Fina, vai pugnare atrás. Il cambio di poi non so, tracce di feste, eravamo gravati in tracce di feste. Claro, vamos a ver a cerca, venga. Lo saber, venga, que no tarde. A ver, dale un botellazo. A ver cómo está. Otra más, otra más. A ver vos. Venga, Roy, aprovecha, un tambor de verdad. Muy bien, hombre, otro.
Ai, tu, che guai! Che guai! Me cago en Dios, los tontos. Tanto da ultimo tutti. Non ci dà ragione che Io che mi cosa vuoi tu, ne parlo di mondo. Mira, Me cago en Dios, io non David, fammi il favore. non vuoi tutto quello che io falassi. Così, salvai. Ecco, io ti tipo telefono.
Lectura del libro del Hechos de los Apóstoles. Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedora, que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas diversas. Así la comprobación de vuestra fe, de más precio que el oro, que, aunque perecedero, lo aquilatan a fuego. Llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis, no lo veis y creéis en Él, y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Llevo yendo después do trabalho,
Orad, hermanos, para que el sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para alabar su nombre, para el bien de los hombres. Recibe, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar. Haz que, renovados por la fe y el bautismo, consigamos un día la eterna bienaventuranza. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando hemos entregado su pasión voluntariamente aceptada,